El Señor no responde a tu necesidad. El Señor no va a responder a tu necesidad o no responde a tu necesidad. El Señor responde a tu búsqueda. Amén. El Señor no responde a tu necesidad, sino Él responde a tu búsqueda. Muchas veces, es que te iba a hablar de fe y te voy a hablar de fe, pero muchas veces que pensamos que andamos actuando en fe, decimos y declaramos que el Señor va a intervenir por nosotros, diciendo que este problema el Señor lo va a resolver, pero a veces nomás decimos o declaramos, y es bueno declarar eso, pero lo que es más importante es que el Señor no solo va a responder a tu necesidad, porque todos los que están aquí están necesitados. Todos los que están allá afuera en el mundo andan necesitados. Pero no ves los homeless o cada persona que no cree en Dios, cada persona que no trae su fe puesta en Jesucristo. Ellos están necesitados. ¿Y no te has preguntado por qué Dios no ha respondido a sus problemas? ¿Por qué Dios no ha intervenido por ellos? ¿Por qué Dios no los ha sacado de la tormenta? Es porque no buscan la presencia de Dios. Y es lo más importante, porque muchas veces así algunos se pierden de la fe. Hay muchos que se salen de la fe porque piensan que el Señor se les ha abandonado, piensan que en medio de la tormenta, en medio del desierto, piensan que el Señor ya no está ahí, sino no es eso, sino que uno deja de buscar a Dios. Amén. Uno deja de buscar al Espíritu Santo, uno deja de ayunar, uno deja de orar, uno deja de congregarse, uno deja de vigilar, uno deja de orar por otros. Y así quiero comenzar antes que hable de fe, porque hay una confusión ahí, que muchos pensamos, ay Señor, yo tengo esta necesidad y tú vas a intervenir por mí, y andamos sin búsqueda, andamos sin buscando al Señor. Pero no solo quiero que tomes mi palabra. El gran ejemplo tenemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel andaban oprimidos, andaban atados, andaban en esclavitud en Egipto. Pero ¿por cuánto? For how long were they in slavery? 430 years. El pueblo de Israel andaban atados, andaban oprimidos por 430 años. Y el Señor nunca intervino por su pueblo, sino antes tenía que hacer el pueblo de Israel el primer paso. El primer paso es clamar a Dios, es buscar a Dios. Dice en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Ese es el primer paso que debemos hacer. Andamos en la prueba, nuestra fe está siendo probada, pero nomás dejamos que Satanás nos lleve por aquí, punching us left and right, y no andamos clamando, no andamos buscando. Y eso es lo más importante, es de clamar a Dios. Te tengo que decir esto antes de entrar en la fe, porque yo creo que hay 2 o 3 en ese lugar que se va a aumentar la fe. Vayamos a Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Diga un amén cuando lo tengan. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿Qué dice? Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. En este tiempo el pueblo de Israel ya andaba atado, estaba oprimido en esclavitud por 430 años. Y no fue hasta el momento en que el pueblo de Israel clamó a Dios, no fue hasta el momento que ellos levantaron su voz a los cielos y clamaron a Jehová y gimieron. Dice que la palabra que gimieron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Nunca puedas decir que Dios no responde a los clamores.
es una cosa que it's either you or not, you're not seeking enough. Porque el Señor en su palabra es una promesa, and He has shown us enough evidence that no matter what, a tu clamor Él responderá. And that is a promise. And He is a God who doesn't lie, and He keeps His promises. Pero vemos que it's beautiful how the Lord was already working. El Señor ya sabe todo, sabe el momento en que por fin te vas a rendir. A veces el Señor nos tiene que llevar en un proceso para clamar a Él, para poder estar buscándolo a Él en el proceso. No sé si me entienden. Te tendrá que quebrantar para que puedas estar listo para la tormenta. So it's like taking 2 steps back. Pero vemos como el Dios ya sabe el momento en que you're finally gonna break. El Señor ya sabe, He orchestrates everything. Because if you read a bit more, vemos el nacimiento de Moisés. Y no fue hasta que el pueblo de Israel clamó a Dios que el llamamiento de Moisés fue hecho. Ahí lo ven. Fue hasta el clamor y después llegó la respuesta. So, ¿qué te quiero decir con esto? Que el Señor ya tiene lo que Él te tiene que dar orchestrated. ¿Cómo se dice en español? Ya está en camino. Vemos que al clamor de ellos, al gemir de ellos, les tocó 430 años para por fin quebrantarse. ¿Cuántos meses, cuántos días, cuántos años te tomará a ti para fin que te quebrantes? Para que después, que no sea muy tarde que clames al Señor. Me gusta como Dios trabaja. Porque después de eso ya estaba el llamamiento de Moisés. Por eso te puedo decir, y hay muchos más ejemplos, que el Señor no responde a tu necesidad. El Señor responde a tu búsqueda. El Señor responde a tu clamor. El Señor responde a tu oración. Te voy a dar más ejemplos. Vayamos a Salmos 107. Salmos 107, versículo 4 hasta el 9. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y el 6 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Si tu problema, el que tú estés, en la situación en que tú estés, aquí anda tu respuesta en el versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Te digo, hay poder en el clamor, hay poder en la oración. No debemos esperar que el Señor venga. El Señor no va a dar el primer paso. Es de tú y yo dar el primer paso. Es de tú y yo clamar al Señor. Yo no sé lo que sea tu problema. Tal vez, que quiero dar un ejemplo ya. El pastor gave me a green light to say this. Pero, como sabemos, he was like on 1 week unemployed, right? Because he had a great job, everybody knows the story. Y nos dio esa palabra de fe, caminar en fe. Y le pregunté, le dije, when you were employed during that time, were you just waiting and see what door got open, or were you seeking it? And he said that he was seeking it, that he would even come to church here and put all his heart, all of his strength. So that, not only that, but that teaches us that we don't just walk in faith and just wait for the Lord's move. We go and we seek. We go and we find.
El Señor busca, el Señor quiere nuestra búsqueda, el Señor quiere nuestra dedicación, our commitment to Him, porque es ahí cuando el Señor se va a mover, es ahí donde ya andas actuando en fe, lo andas buscando y andas en fe que tu problema will resolve. Amén. ¿Y qué dice más ahí en el 7? Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad abatible. A veces andamos en nuestra búsqueda con Dios o en nuestro camino con Dios, andamos preguntando, Señor, ¿qué camino debo de tomar? ¿Qué trabajo debo de tomar? ¿Qué casa debo de conseguir? ¿Qué carro? ¿O qué quieres de mí? ¿O qué camino quieres que yo tome? Y aquí anda la respuesta. Que cuando clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los dirigió por el camino derecho, para que viniesen a ciudad abatible. Y termina así, lo que termina así, dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Wow, me gusta eso. Y llena de bien el alma hambrienta. El Señor está buscando a personas que tengan hambre del Señor. ¿Cuántos de aquí tienen hambre del Señor? ¿Cuántos de aquí tienen hambre del Señor? Tienen hambre por pan, tienen hambre por café, pero hambre del Señor. Sé que la búsqueda, wow, that was loud. Sé que la búsqueda es difícil, pero es de tener hambre. Amén. So, quería que entendieran eso, que el Señor no responde a tu necesidad, el Señor responde a tu búsqueda. Y quiero que esto se te quede en el corazón, porque los religiosos te van a decir que el Señor mira tu necesidad y tú eres su hijo, Él va a cuidar de ti. Claro, Él tiene su mano sobre ti, no va a dejar que nada le pase a su niño, pero a veces tiene que dejar las cosas que pasen para que uno se quebrante. Amén. So, el Señor no responde a tu necesidad, el Señor responde a tu búsqueda. ¿Cuántos se comprometen a buscar al Señor más? ¿Cuántos se comprometen a ese ayuno en el lunes? Con hambre y sed de Dios. Amén. Ahora sí vamos a empezar con el mensaje. Mantén tu fe en medio de la tormenta. Mantén tu fe en medio de la tormenta. Hoy le quiero hablar a las almas que andan buscando de Dios, que tal vez tu espíritu o tu alma se ha caído un poco en la fe. Tal vez no estás viendo la mano del Señor. Tal vez andas haciendo todo en tus fuerzas y no ves frutos. Tal vez andas orando por tu hijo, tu hija, y aún no ves los frutos en ellos. Tal vez andas orando y clamando, o tal vez estás en necesidad de trabajo, o tal vez no sé cómo andan su vida. Pero hoy el Señor te trajo aquí en este lugar para que escuches: mantén tu fe en medio de la tormenta. Vayamos a Marcos 4:39. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Sabes cuántos cristianos, tal vez tú lo has dicho, que dicen: ¿cómo es posible que ande Jesús en esa barca? Andan con los discípulos y los discípulos andan en obediencia, y los discípulos andan en creencia, en obediencia al Señor, andan en su propósito. Muchos dicen: ¿cómo es posible que ande Jesús ahí, anden los discípulos en su propósito, y que se levante una tormenta
en su camino. ¿Cómo es posible, en otras palabras, cómo es posible que haya una tormenta, Señor, si tú me has llamado en esto? ¿Cómo es posible, Señor, si yo te tengo a ti, por qué me están pasando estas cosas? Si, Señor, yo tengo tu presencia, ¿cómo es posible que falte en abundancia? ¿Cómo es posible si yo soy tu hijo? ¿Cómo es posible? Pero te vengo a decir que la presencia de Dios no vino para sacarte de la tormenta, sino para fortalecerte y para andar contigo en la prueba. La presencia de Dios no vino para sacarte de la tormenta, sino para fortalecerte y para andar contigo en la prueba. Es como, esto it would remind me of Eliseo. No sé, siempre confundo Eliseo y Elías, creo que es Elías. Que el Señor no te dará un ministerio, no te dará un propósito, sino antes no llevarte por el desierto, sino antes llevarte por la tormenta. Y lo más peligroso, lo que anda pasando en lo que anda pasando when you're in a season of storm, que el enemigo te hace pensar que el Señor te abandonó. Porque andamos en la tormenta, andamos con esas grandes olas viniendo y estamos clamando al Señor y queremos que el Señor nos saque del problema. El Señor, I made that mistake. Nosotros queremos que el Señor nos saque de la tormenta. So not only that, but we're already praying. I don't really like saying praying wrong, pero we're not asking for the right thing. Porque estamos pidiéndole a Dios que nos saque de la tormenta y no le estamos pidiendo por sabiduría, no le estamos pidiendo por un aumento de fe, no le estamos pidiendo por fuerza. Porque las tormentas son hechas para fortalecerte a ti y a mí. No es para que el Señor te saque así. Claro, sabemos que el Dios es todopoderoso y es más fácil que el Señor nos saque de la tormenta. Y lo que me encanta del Señor, lo que me encanta de Dios, que Él no te abandona. Se siente a veces que Él está abandonando, pero Él se humilla y Él se mete en la prueba contigo. Él se mete en la prueba contigo. Lo vemos aquí en Marcos, que andaba en la gran tormenta, andaba en las grandes olas, pero ahí andaba Jesús. El Señor quiere caminar contigo en la tormenta. El Señor quiere andar en la prueba contigo. How cool is that? That the all-powerful God doesn't just leave me there, but He stays with me, and that He's there in the middle of the storm. ¿Cuántos creen que Él está ahí en medio de la tormenta? Por los que no creen, te voy a enseñar. Vayamos a Éxodo 13, capítulo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y aquí viene el 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. El Señor está ahí en medio de tu tormenta. El Señor está ahí en medio de tu problema. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. So, tengamos fe en medio de la tormenta. Mantén tu fe en medio de la tormenta. Mantente creyendo en lo que Dios ha dicho sobre tu familia. Mantente creyendo lo que Dios ha dicho sobre tu propósito. Mantente creyendo lo que Dios ya tiene puesto para ti. Amén. El Señor siempre va a andar contigo en el proceso, en el desierto. El Señor nunca te va a abandonar. A veces se siente así, pero si andas en la búsqueda, si andas clamando, las respuestas, el Señor te dará respuesta.
Amén. Vayamos a Daniel 3, versículo 23 al 25. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El Señor andaba ahí en medio de los 3 jóvenes hebreos. Él no solo, qué fácil es para el Señor nomás sacarlos del horno de fuego. No, él se metió en medio de ese horno, no los abandonó. Es más fácil sacarlos que meterte ahí con ellos. Vemos como el Señor se anda ahí contigo en tu prueba, en tu tormenta. El Señor siempre está ahí. Siempre que te llegan esos pensamientos en que te sientes abandonado, reprende ese pensamiento. Porque el Señor anda contigo en tu prueba, en tu tormenta. Me recuerdo que andaba yo así y ahí nomás llorando al Señor, y sentía que el Señor me abandonó en la tormenta. Y nomás ahí hincado y mi rostro, ¿cómo se dice? With my head bowed down, just crying to the Lord. Y nomás sentí su presencia. It's like I could see it, and I felt just His Holy Spirit touch me, like touch my my neck area, and that was a way of saying to me like He is still there. Though He is silent, He is still there. Amén. Te quiero hablar de 2 tipos de fe: la fe inmadura y la fe madura. Que es un ejemplo de fe inmadura y fe madura. Fe inmadura. La fe inmadura busca escapar de la tormenta. La fe madura busca la presencia de Dios en medio de la tormenta. So I want you guys to reflect on that and ask yourself, what type of faith do I have? Tengo la fe inmadura que busca escapar de la tormenta. Ahorita el Señor me está recordando de Saúl, que tenía un problema, and he chose to escape instead of searching for the Lord, instead of seeking, repenting. O tienes la fe madura que busca la presencia de Dios en medio de la tormenta. Tal vez tú eres una persona que tenga un problema enfrente de ti, que tenga un gigante enfrente de ti, y que andes en la búsqueda, que andes en ayuno, vigilia, oración. Que la oración es muy importante para obtener respuesta de Dios. La oración es muy importante cuando estás en medio de la tormenta. Debemos de dar en constancia oración. Dice la palabra orar sin cesar. Que una persona con una fe madura anda no solo orando por su problema, pero es la persona que también anda orando por los problemas de otro. Y aquí tenemos un grupo de oración que no solo se tienen que preocupar de orar por sí mismo, por su propia vida, pero se comprometen a orar por la congregación, por el pastor, por el perdido. Se comprometen, and I think that's just so powerful, that we can have our own struggles. We may not have our own answers. We may be praying for someone else's problem that we ourselves have, and it be answered for them, and our faith still has to uphold. It's kind of reminds me a bit of Paul when he was praying for the healness of others. He was praying for the healness of others, but he himself wasn't healed. Y siento que eso es tan poderoso, que andan aquí orando, y andan orando. Por un ejemplo, eso
eso es que el Señor me andaba a sentir, que andan orando en su propia, en su secret place, en su propio problema, orando, Señor, y andan en la búsqueda, pidiendo por su hijo, pidiendo por su hija, que dé a su vida a Jesucristo el Salvador, y que venga un hermano, una hermana, pidiendo por la misma oración, y ellos se levantan en fe, orando por, no solo por su propio hijo o hija, por también por los hijos y las hijas de la otra hermana, y viendo que las oraciones sean respuestas aquí, pero viendo que en su propia vida todavía no. Y bienaventurada es esa persona, porque bienaventurada es esa persona que anda en la fe, not being envious, because it's very easy for us to be envious. It's very easy for us to wish what those people had, to wish that the Lord can answer to me just like He answered to them. Bienaventurados sean esas personas, porque su fe aumenta, su fe aumentará lo doble. Amén. Dos tipos de fe: la fe inmadura, la fe madura. La presencia de Dios no está para eliminar el problema, sino para fortalecer. Vayamos a Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La presencia de Dios no está para eliminar el problema, sino para fortalecerte. La presencia de Dios no está para eliminar el problema, sino para fortalecerte. A veces es la misma mentalidad que tenían, o la misma actitud que tenían los discípulos en esa barca. Querían que el Señor eliminara el problema. They wanted for it to not even happen in the first place. I mean, nuestras vidas, how easy is that to be? That's living an easy life. To not wish for bad things to come, to not wish for storms to come. But the Lord has called every one of you guys to a ministry, to a purpose. But there's going to be storms coming your way. And that comes with the ministry. That comes with the purpose of God. So it's either you pick up your faith, you pick up your cross, and say, Lord, I am ready. Although we might not be ready, but I always like to say that we're ready by His strength. Because in ourselves we will never be ready. Pero es su fuerza, es su fortaleza que nos da la fuerza para sobrepasar toda tormenta, sobrepasar todo problema, sobrepasar every critic, every problem that comes our way. Amen. And not only does this word apply to our spiritual lives, but it applies to our businesses, to our work, into our everyday lives, family problems, friend problems, is to maintain that strength in Him. Amen. Y me gusta también el 18 en Efesios ahí mismo, que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración. Si quieres avanzar, si quieres escalar, si quieres llegar a otro nivel, si quieres que tu problema sea resuelto, el Señor quiere tu búsqueda, quiere tu clamor. No sé, everybody's process is different. No sé cuánto tiempo. Algunos de aquí tendrán que orar por años, tal vez décadas, para que sea respuesta. Pero tal vez irás a tu casa hoy y andarás en búsqueda toda esta noche. Los que ya no trabajan andarán en búsqueda toda la noche. Van a estar despiertos 24 horas, puro orando, intercediendo. José tenía a Dios, pero fue vendido. David tenía a Dios, pero fue perseguido. So, no es el que tú tengas a Dios y estarás good. No es que tengas a Dios y estarás bien, sino que tendrás que pasar por la tormenta, tendrás que pasar por el problema, pero al saber que el Señor está allí, el Señor estará ahí, no te dejará,
pelear por ti mismo. La presencia de Dios no te evita la tormenta, pero te garantiza que la tormenta no te destruya. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La oración es la clave, el clamor es la clave. No importando la circunstancia, no importando el problema en que tú te encuentres, no importando lo que tus ojos ven, no importando lo que tus sentimientos sientan, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay poder en la oración, hay más poder en la oración juntos, intercediendo por aquel hermano, aquella hermana. ¿Cuántos quieren oración?